Buenas noches, soy el alumno Víctor Lenin Sosa Suárez y en esta oportunidad les presento el video sobre el trabajo que hemos realizado en el curso Problemas y Desafíos en el Perú Actual, correspondiente a la semana 18 o la segunda parte del examen final. Es acerca del ensayo que realicé en este curso sobre las medidas económicas neoliberales y sus efectos en la reducción de la hiperinflación y el crecimiento económico en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Muy bien, para iniciar la presentación de este tema, debo de plantear la pregunta controversial. ¿Fueron las medidas económicas neoliberales implementadas durante el gobierno de Alberto Fujimori las más acertadas para combatir la hiperinflación y permitir el crecimiento del Perú durante la década de los 90? Considero que sí, fueron las más acertadas porque permitieron cambiar un modelo económico proteccionista, emisor insolvente y subsidiario del gobierno anterior, en este caso del doctor Alan García. Sustento brevemente. A fines de 1989, la economía peruana se encontraba en crisis económica, con una hiperinflación que llegó a 2.178% mensual y era considerada inelegible por los organismos financieros internacionales. Esto a causa de la falta de liquidez en moneda extranjera, en este caso el dólar, para los pagos de los productos importados necesarios para el movimiento de nuestra economía y la reducción de las reservas netas en oro en el exterior a causa de la política generalizada de subsidio del gobierno, del control de precios y de las moras de los pagos de la deuda externa que llegaron a 1.500 millones de dólares en 1988. Ante esta situación, el nuevo gobierno de Alberto Fujimori tenía solo tres escenarios. La primera, mantenía la política económica, lo que hubiera generado un colapso en nuestra economía en probablemente, según estudios, un año, sumado al fenómeno terrorista que se desarrollaba en nuestro país y que la fuga de capitales permanentes a causa de la hiperinflación y del temor de una confiscación de sus bienes, ya que un gobierno proteccionista tiende posteriormente a tomar medidas sobre el control de capitales. Escenario número dos, se procedía al pago de la deuda externa, lo que permitía tener liquidez, es decir, nuevos créditos, pero se mantenía la política de subsidios y de control de precios. Eso hubiera hecho que estos créditos simplemente se disiparan. Y la tercera posición era cambiar radicalmente el modelo económico, aceptando las recetas del consenso de Washington y fundamentalmente aplicando un modelo ortodoxo neoliberal basado en reducción de costos del Estado, estricta política fiscal, pago puntual de la deuda externa, luego de aplicar una política agresiva de privatización. Muy bien, para poder desarrollar este ensayo en el cual planteé 5 argumentos, he consultado 5 textos. Uno de ellos es el modelo neoliberal peruano, límites y consecuencias de Félix Jiménez, las políticas económicas del régimen de Fujimori, de Rosa Marie Torp y Graciela Ceballos, un estudio acerca del Fujishock de Jean-Marc Gastelu, un libro muy interesante o un texto muy interesante sobre la independencia legal y efectiva del Banco Central de Reserva del Perú de Vicente Tuesta, y un texto acerca de la reforma del Estado en el Perú entre 1990 y 1998, avances, retrocesos y desafíos de Inés García y Sandra Valle. Es muy interesante acotar que los 5 textos son absolutamente críticos del gobierno de Alberto Fujimori, pero sí le atribuyen medidas acertadas en lo que fue el control de la hiperinflación en los primeros años y generar las condiciones para un crecimiento del país en los prácticamente 4 años entre el 93 y el 97. ¿Qué cambios identifico sobre el tema desarrollado en la actualidad? Pues bien, ratifico
El modelo fue exitoso entre el año 93 y el año 97, pero a partir del año 98 el Perú entró en recesión. Y tuvieron que pasar muchos años, prácticamente 4 años, luego de TLCs y una serie de modificaciones al modelo, para que el Perú retomara la senda del crecimiento. Es decir, el modelo neoliberal necesita correctivos permanentes en función a las condiciones del precio de los minerales en el extranjero. El modelo neoliberal es reprimarizador, es decir, fomenta el desarrollo de actividades extractivas, pero deja eh, en desventaja a nuestra, pues, pobre desarrollo tecnológico frente al gran desarrollo de los países desarrollados, los cuales no pueden competir por falta de tecnología y procesos industriales desfasados. Pero no olvidemos de que nuestra economía depende fundamentalmente, más del 40% de la actividad minera, es decir, a mayores precios del mineral, la sensación de bienestar en nuestro país es mucho mayor. ¿Qué permanencias identifico en la actualidad? Pues bien, prácticamente todos los gobiernos posteriores a Fujimori no han tocado en esencia el modelo económico. Se han tomado medidas que le llaman cíclicas y contracíclicas, pero en sí el modelo es el mismo. eh, Cero control de precios, eh, una política de oferta y demanda que es la que define los precios, una política fiscal estricta, reducción del tamaño del Estado, apertura a capitales extranjeros, reducción de barreras arancelarias y mantener al Estado alejado del rol empresarial. Sobre ese tema discrepo completamente. Considero de que el Estado debe retomar su rol empresarial, sobre todo en dos aspectos: carreteras, vías de comunicación y lo que es el manejo de recursos energéticos, ya que está demostrado que los países que renuncian a este tipo de demandos de la economía, a la larga tienden a desfasarse o ya no son competitivos frente a otros países. Espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias.